Hola mis queridos youtubers, qué rápido se nos fue la semana, ¿no? Hoy les traigo una leyenda. Disculpen si mi voz se escucha un poco diferente, pero ando un poco resfriada. Esta leyenda que les voy a contar es conocida como la leyenda de Madame B, pero yo prefiero llamarla la leyenda del espectro del monje. Y en este momento se las relato. Este hecho fue recogido y estudiado por el gran parapsicólogo francés Robert Tocquet, quien era profesor de la Escuela de Antropología y miembro del Consejo Directivo del Instituto Metapsíquico Internacional de París. En este suceso, el fantasma fue además fotografiado 2 veces. Y la principal testigo de este caso fue una señora quien confió sus notas escritas a Robert Tocquet, rogándole que no revelase su nombre a medida que se desarrollaban los hechos. Por sugerencia de Tocquet, Madame B trató de hacer algunas atrevidas experiencias en un gran caserón del siglo XVII, el Priorato, donde tuvieron lugar estos hechos. Allí efectivamente había residido una comunidad de frailes que fue disuelta durante la Revolución Francesa, y su prior fue torturado y muerto. Madame B quiso pasar una temporada de descanso en el lugar mencionado. El día 6 de julio de 1955 se alojó allí con sus 2 hijos, de 20 y 30 años, cuyos nombres respectivos eran Jean y Gastón. A los 4 días de estar instalados, el fantasma de un monje encapuchado y sin manos se apareció a la señora en su habitación, que había sido en tiempos pasados la habitación del prior. Madame B relató su experiencia, y esta es la forma que lo contó. Aquella noche del 10 de julio vi por primera vez vagar por mi habitación una sombra oscura, formada por una niebla opaca, detrás de la cual parecía haber una luz. Aquella sombra de forma humana llevaba una larga vestimenta, un manteo, y parecía tener la cabeza cubierta por una capucha. La sombra avanzó lentamente hacia mí. Yo, presa de espanto, me senté en la cama, con la espalda contra la pared y la garganta seca. Estaba helada, pero al mismo tiempo sudaba. Quise levantarme, gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Un terror indescriptible me mantenía clavada allí. La sombra avanzó hasta situarse ante la chimenea. Entonces se arrodilló y yo sentí el golpe de sus rodillas contra el pavimento. Tenía las manos juntas en un gesto de súplica. Después de permanecer mucho tiempo arrodillada esa figura, se alzó poco a poco y se encaminó hacia la puerta de una pequeña habitación que se encuentra al lado de una alcoba. Pocos segundos después, noté como la caída de un cuerpo a tierra dentro de esa pequeña habitación. Eso es lo que cuenta Madame B. La pobre señora pasó el resto de la noche despierta, mientras su corazón latía desordenadamente. Por fin, la luz del día entró en la habitación, y ella se levantó para ir al jardín, donde lucía un sol radiante. Pasaron unas cuantas semanas sin que nada sucediera. Sin embargo, Madame B interiormente deseaba el retorno de la aparición, porque lamentaba no haber trabado conversación con ella. Este deseo no formulado no tardó en cumplirse. Una tarde, cuando ya se había acostado, escuchó que la puerta de la habitación se abría lentamente, y entonces vio el espectro del viejo monje entrando. Dice que traía consigo un fuerte olor a moho, a tumba. Muy espantada,
la señora vio que la aparición lloraba. Dice que sus espaldas se sacudían como si sollozase, y por 3 veces dio golpes en el suelo con la cabeza, cada vez con una voz extraña, indescriptible, que parecía venir de lejos, y que decía: Dios mío, misericordia, tened piedad de mí, tened piedad, Dios mío. Se inició entonces un extraordinario diálogo entre la señora y la aparición. Esta última comenzó a recriminarla por alojarse en un lugar que pertenecía a los religiosos. Después de eso, Madame B dice que le hizo una serie de profecías, incluyendo una que decía que el globo terrestre estallaría por la locura de los hombres. Luego el fantasma habló de un cautivo al que había dejado morir en un calabozo. En otras entrevistas con la señora, le habló de una imagen de la Virgen que estaba rota y enterrada en un lugar del jardín, donde efectivamente fue encontrada después. Y dijo también que a él lo habían matado los revolucionarios, que le cortaron las manos y que lo emparedaron. Le pidió que rezaran por él. Los hijos de Madame B terminaron dándose cuenta que a su madre le pasaba algo, porque ésta adelgazaba, estaba pálida y mostraba un gran desasosiego. Aconsejada por Toquet, la señora habló finalmente de la aparición a sus hijos, que de momento no le creyeron, hasta que Jean, el pequeño, también lo vio, cosa que lo trastornó de sobremanera. Toquet les dijo entonces que trataran de fotografiar al fantasma y que si era posible lo tocaran. De hecho, ambas cosas se realizaron. El fantasma fue fotografiado 2 veces por Jean, el 26 de octubre de 1957. Y a finales de noviembre, la señora se tropezó con el monje espectral en un rellano de la escalera, y sin pensarlo 2 veces, pero con una tensión en su cuerpo, le puso la mano a la altura de la cintura, aunque, eso sí, con los ojos cerrados. Ella cuenta que inmediatamente sintió un violento golpe en el mismo lugar de su propio cuerpo, y después un frío glacial que casi la ahogaba, mientras la forma se disgregaba ante ella y ante Jean, que había asistido a la escena desde el pie de la escalera. Casi inmediatamente las manos de la señora se hincharon y notó un dolor intenso, como de quemaduras producidas por el frío. La hinchazón y las pequeñas quemaduras duraron muy bien un par de meses, y Robert Toquet tuvo ocasión de examinarlas. Madame B le dijo: el fantasma estaba formado por una especie de vapor glacial ligeramente viscoso. Por debajo no había nada, ningún esqueleto, que era lo que yo pensaba encontrar. Después de esto, la familia decidió abandonar el caserón ese mismo año, y no volvió a saberse más del espectro del monje.